Gracias a Dios por estas alabanzas que ellos se han llegado ante el trono del Señor. I'm sure our praise and worship has gone up to the presence of the Lord, and He has received it like a perfume, and we worship and praise the Lord. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Y durante el mensaje voy a estar leyendo las citas que ya anoté aquí. Y si usted quiere seguirme, ahí estaremos en el capítulo 4 de Mateo. El título de esta mañana es La tentación de Jesús. Mateo 4, 1 al 2. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. We're going to read in Matthew chapter 4, verses 1 and 2. The title is The Temptation of Jesus Christ. Matthew 4, verses 1 through 2. And during the sermon, I will be citing verses that I have written down already here. They will be in that same chapter, and we will continue seeing the temptations that Jesus went through. Vamos a orar. Perdón, no leí. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, He was hungry. Oremos, Padre. A veces unos hermanos que van a empezar el servicio me dicen, hermano, estoy bien nervioso. Pues yo tengo 45 años más de predicar y cada vez que subo acá, no se me ve quizá, pero se me oye, ¿verdad? Porque a veces, y me escucho después, no me gusta oírme, pero me escucho para ver qué errores hice el domingo pasado, vale, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude y todo sea bendición para el Señor. I prepare myself, yes. I seek the Lord's guidance, yes. I pray, I fast, and I ask the Lord to guide me, to give me the message. But then I place myself in God's hands for Him to speak through me what He wants us to receive from Him. We must prepare, but at the same time, we must give God the control. And sometimes, and I know other pastors have the same experience. We have the verse, and then as we read it, in our hearts, in our minds, the Lord changes that message. It comes out completely different from what we have prepared. So we know that what we receive is not because the pastor is so good or so bad, but it's because what the Lord has for us. Tenemos la introducción. En este capítulo 4 tenemos la tentación del Señor Jesús por el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y a través de lo que el Señor Jesús pasó, podemos aprender muchas cosas. Una prueba o tentación que viene a nosotros es como dicen que el metal es probado para ver si es genuino, si es fuerte. Y así cuando nosotros somos probados o tentados, es para ver dónde estamos en nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida espiritual. Miren, Dios nos prueba para ver lo mejor en nosotros, pero el diablo nos tienta para ver lo peor en nosotros. Un contraste completamente diferente. La prueba es para hacernos crecer. Es para ver dónde estamos, como dije, en nuestro estado espiritual. Pero el diablo, él lo hace con el intento, el interés de destruirnos, de alejarnos de Dios. Pero hermanos, recordemos que aun si fallamos, dice la palabra de Dios allá en 1 de Juan, que Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestro pecado a Él. Si es que todos fallamos al Señor. Muchos hemos caído. Recuerden, el apóstol Pedro negó al Señor en sus 3 ocasiones.
pero no se apartó de Dios, pidió perdón y creció, y Dios lo usó grandemente para extender el evangelio. Y aún en su primer mensaje, después de ser bautizado en el Espíritu Santo, 3 almas aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Debemos estar seguros que cuando aceptamos al Señor, vamos a ser tentados. Aceptando al Señor como nuestro Salvador personal no nos excluye de ser tentados. A lo contrario, el diablo se enfocará en tratar de destruirnos, pero hay poder en Cristo Jesús. Amén. Más grande es el que está en nosotros, más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice 1 Pedro 4, versículos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no nos sorprenda de que estamos siendo probados o tentados. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, y cada tentación, cada lucha que viene en nosotros nos gozamos de que podamos ser llamados dignos de Dios para sufrir por Él, para ser tentados, para tener su ayuda y su apoyo en todas nuestras necesidades. Entonces, ser probado o tentado no es pecado. Lo que sucede es, ¿qué vamos a hacer con aquella tentación? ¿La venceremos? Con la ayuda de Dios podemos. Si fallamos, acercarnos a Dios. Señor, tú conoces mi corazón. Yo sé. Hay un himno, dice, estoy débil, ya no puedo más. Toma mi mano, Señor. Y agarrados de la mano de Dios podemos vencer, podemos conquistar. In this chapter, we have the temptation of Jesus Christ by the tempter, who is Satan. The word temptation, it gives the idea of metal being proven, tested to see if it is genuine. Temptation can be defined as a testing. The Bible tells us we should pray to escape or to overcome temptation. God tests us to see the best in us. The devil tempts us to see the worst in us. Quite the contrary. One is our builder-upper. One is the one that helps us overcome. And the other one is the one that wants to bring us down. And yes, who has not failed the Lord? One of the great disciples, the apostles, there's a difference between apostles and disciples. Disciples are followers of a leader. We are the followers of Jesus Christ. We follow His example. We follow what He wants us to do. We follow His word. That's a true disciple. But then there were apostles. There were certain men called, 12 men that were called apostles. There's no more apostles. It was just those messengers that got prepared. 12 apostles. And we know that one of them, he was a traitor to God. And after he turned Jesus in, he cried, yes, but instead of asking for forgiveness, he hung himself. And the Bible says his inner guts spilled out. Peter failed the Lord. Peter denied the Lord 3 times that night that Jesus was being tried. And one of the girls where he was at, there was a campfire. And one of the girls said, hey, you're one of those Galileans. You're one of Jesus' followers. And he denied it. And then another one asked him, and he denied it. The 3rd time, and he actually started talking like the other people. And then the crow sang. And Peter remembered what Jesus told him. Before the crow sings, you will deny me 3 times. But what did Peter do? He cried also like Judas had cried. But then he asked for forgiveness.
The Lord forgave him. The Lord picked him up and used him. The first sermon he preached after the day of, or on the day of Pentecost, 3,000 souls came to the Lord. So we will fail the Lord, but we don't lose hope, because we know that God understands and he sees our sincerity, and he will accept us to repent, and he will accept us to keep going on in the road. So Peter wrote, "Dear friends," I like this. Paul used to call his readers beloved. You know, special words. I knew a minister in California. He was around my young age, about 70 or so. And he used to say, as whenever they gave him the pulpit, he'd say, "Amados." I thought that was so beautiful. Beloved. Because we love each other in the Lord. And we see that Peter starts out saying, "Dear friends." Remember, Jesus said, "You are not only my servants, but you are my friends." So we have the best friend in the world. Jesus Christ is our friend. And Peter here says, "Dear friends, do not be surprised." O sea, expect this. Do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you, but rejoice. Who rejoices when they're going through a trial? It's hard. But we're expecting that good outcome, so we rejoice that we can also suffer for the Lord. Rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. So being tested or tempted is not a sin, but it depends on what we do with that temptation or that trial. Con las tentaciones, hermanos, que pasó el Señor Jesús, podemos aprender muchas cosas, pero yo voy a mencionar aquí nada más 3. No voy a enfocar en estas, pero creo que es algo notable para anunciar. Dice, nos enseña su humanidad. Para aquellos que dicen que pues Jesús sufrió, pero no sufrió porque era Dios, era humano también y tomó parte en todo lo que era ser humano. Y es un ejemplo para nosotros. Como este jovencito le dieron certificado por ser un ejemplo. El Señor Jesús fue ejemplo. Nosotros tratamos de ser ejemplos para aquellos alrededor de nosotros, pero no hay como el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y también nos enseña que Él puede entender lo que nosotros pasamos. No nos mira para abajo. No dice, ay, algunos usan esa expresión, ay, Chihuahua, ¿verdad? No está así, sino que está pidiéndole a su Padre, ayúdalo. Y está intercediendo por nosotros. With the temptations that Jesus went through, we can learn many lessons, but I'm just going to mention 3. I'm not going to extend myself on those. I have something else in mind, but I do want to mention them. First, it shows his humanity. Though even he was God, but he suffered physically like we all do. But remember, he also suffered morally, spiritually, because our sins were cast over him. He's an example to us. And number 3, it shows us that he can understand what we are going through. That's why the Bible says we should come before him with confidence, being that he went through similar what we are going through. Hay un versículo que es uno de mis favoritos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. I don't know how to translate this verse, but it says something like, but have this confidence. In the world, you will have troubles, but confide, because I have overcome the world. So if Jesus overcame the world, he will give us strength to also overcome the world. Las tentaciones de Jesús fueron las siguientes. ¿Cuántas tentaciones pasó el Señor Jesús? ¿Alguien sabe? No cheating.
Tres, amén. Tres tentaciones. Ok, número 1, la primera. Aquí voy a leer en versículos 3 y 4 del capítulo 4 de Mateo. Dice, y vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos días tenía Jesús de no comer? 40 días. Y noches podemos decir. Moisés ayunó 40 días. Y recuerdo, si no me equivoco, era Elías que también ayunó 40 días. Hoy en día no lo hacemos, tratamos de ayunar días, ¿verdad? Pero hay maneras de prepararnos para el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Es donde nos proponemos no comer o tomar por cierto tiempo. Y usted puede ayunar por mediodía, está bien. O hasta las 3 de la tarde, o antes de la cena, o puede ayunar hasta el siguiente día en la mañana y lo entrega al ayuno. Es conforme usted se proponga. No hay, en la Biblia no dice exactamente cómo ayunar. Nada más sabemos que el ayuno es prohibirnos de comer por cierto tiempo y está en nosotros. Y el Señor acepta cualquiera. Si no tenemos necesidad, podemos ayunar en gratitud a Dios y de dedicar ese tiempo. A veces allá en el seminario decíamos, ay, eran como las 12, las 3, decíamos, ay, no ayuné, así es que, no comí en la mañana, no tuve tiempo de comer, así es que pues voy a ayunar para el Señor. No trabaja así. Tenemos que proponernos con tiempo. A mí, mi mamá me enseñó que a las 12 de la noche ya no tomar nada. Empezar a las 12, si me acuesto a las 11, cuando me hinco a orar, le dedico al Señor, ¿verdad? Ese ayuno. Y luego le digo hasta qué hora voy a hacerlo. Es como yo proponga. Entonces lo hago y luego cuando terminamos, entonces oramos y le entregamos ese ayuno al Señor. Que haya sido de tu agrado, en agradecimiento o por una necesidad lo ha hecho. Pero es importante la oración junto con el ayuno. Amén, hermanos. Entonces tenía hambre el Señor Jesús. A veces estábamos en la comida o el lonche, ¿verdad? Mediodía, y luego le decía a mi esposa, ¿qué vas a hacer para la tarde? Y decía, ay, ni has terminado de comer, ya estás pensando en la tarde. Y bueno, personas humanas normales comen 3 veces al día, ¿verdad? Pero no le ganaba. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 4. Escrito está, Jesús respondiendo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como dije, Jesús tenía hambre y es por donde le atacó el enemigo. El enemigo no puede leer nuestra mente como Jesús lo puede hacer. Pero ¿cómo sabe dónde atacarnos? Por cuidarnos, por vernos, por estudiarnos. Es como un boxeador. Yo nunca fui boxeador, ni wrestler, ni nada, ¿verdad? Nomás jugué basketball en mi middle school years. Luego nos movimos y ya no quise entrar porque no conocía a nadie, pero eso no es importante. Ve videos de su oponente, con quién va a pelear. ¿Para qué? Para saber su manera de boxear. Y como está boxeando con otro, él se fija dónde es el punto débil de aquel hombre. Quizá un golpe en la cara lo trastorna mucho. Entonces, que está viendo el video se va a concentrar en pegarle ahí. Pero el que tiene esa debilidad, o quizás sea en el estómago, se va a preparar trabajando en esta parte o esta parte para que ya no sea su punto débil, ¿verdad? Es mucha táctica. Por eso el diablo nos está vigilando para ver dónde atacarnos. Y él conoce nuestra vida. Entonces por ahí nos va a atacar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Concentrar en esa debilidad
pidiéndole al Señor y tomando lo que vamos a hablar en esta mañana para mejorar aquel punto débil a que sea más fuerte. Muy bien. El Señor Jesús fue tentado, ¿y cómo se defendió en esta ocasión? Usó la Biblia. Es muy importante la palabra de Dios. Debemos leer diariamente la palabra de Dios. The following were the temptations Jesus went through, and I asked how many were there, and there were 3 temptations at the same time. So, it was rough for Jesus, but he knew how to overcome, and we're going to see how he overcame. Verse 3 in chapter 4 of Matthew, the tempter, who is the devil, came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. The devil knew that Jesus was hungry, so that's where he attacked it. I was given the example, the boxers, when they're going to fight a certain opponent, they watch videos of that person boxing other people, and they're checking to see which is his weak point. Maybe a blow to the face really makes him out of control. So that person is concentrating to be able to hit him as much as he can on the face to knock him down. But the one that has that weak point, the face, what is he going to do? He's going to work on that area, because he knows the opponent will be watching and trying to get at that area. He's going to really practice and concentrating on protecting. But if a blow gets to him, that he be strong enough to resist it and it won't bring him down. So the devil is watching us. So when he tempts us, he will tempt us through that weak point. So what must we do? We must work on that weak point. Maybe your weak point is you like to gossip. Anybody here volunteer? Admit it. Gossip. One time we met this hermana at the store, my wife and I, and we were talking, and then she said, I got to leave, but I'll leave you so you can talk about me. And we looked at each other, and she said, well, you are going to talk about me, maybe not bad, but maybe you're going to say, oh, that hermana's so sweet and stuff, okay? But the devil is watching us, and he is concentrating to see where that weak point is. Jesus has just eaten, so he was hungry. That's why he tempted him to turn those stones into bread. But Jesus defended himself through the Word of God. The Word of God is very important for us. We must read the Word of God. Amen, hermanos. Constantly. Not just when we come to church. Constantly read the Word of God. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Jesus used the Bible to defend himself. So that's another very important point. Muy bien, vamos a los versículos 5 al 6. La segunda tentación de Jesús. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, el punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren, el diablo también conoce la Escritura, conoce la Biblia, la citó aquí. La Biblia dice que los demonios saben quién es Jesús y tiemblan a la palabra del Señor Jesús. Pero miren, el diablo está torciendo aquella palabra de Dios para atacar al Señor Jesús. Pero vamos a ver qué fue la respuesta de Jesús, versículo 7. Jesús le contestó, dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es como he dicho en otras ocasiones, bueno, el Señor Jesús debe de protegernos. Así es que voy a pasarme la luz roja porque Dios me tiene que cuidar. Eso es tentar a Dios. Dios no es para eso. Dios está para ayudarnos y cuidarnos, pero no a que digamos a ver si puede.
No debemos tentar al Señor Jesús. Voy a hacer eso, al cabo, pues Dios me perdona. No, tenemos que nosotros tomar la palabra de Dios con aquella reverencia. Y ¿saben qué? Yo he caído en un error. Antes no lo decía, pero tengo unos años que digo, oh my God. Y eso no es bueno, ¿verdad? Porque estamos tomando el nombre de Dios ¿cómo dice? En vano. Porque fíjese, todo mundo usa eso. Usted está viendo una novela o está viendo un video de algo, de guerra o lo que sea, y mucha gente usa, oh my God, ¿verdad? Lo están usando como sin importancia. Es como decir, gosh, jolly, ¿verdad? No sé si se dice eso, ¿verdad? Pero lo están tomando, lo hemos tomado en vano. So, hay que corregirme y hay que corregirnos, ¿verdad? Reverencia a la palabra del Señor, al nombre de Dios. Entonces el diablo trastorna la Biblia para atacarnos, y es lo que el mundo también hace, ¿verdad? No, pues al cabo Dios es amor, no me va a mandar al infierno, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si me aceptas, si me sirves, vas al cielo, ¿verdad? Entonces Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero no hay que jugar con aquellas cosas de Dios. Muy bien. El tercero, esta tentación, versículos 8 al 9, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerden que cuando el diablo, Lucifer, que era el más hermoso ángel en el cielo, convenció a una tercera parte de los ángeles que se fueran en contra de Dios y hubo una guerra en el cielo, claro, no iban a ganar. Dios es todopoderoso. ¿Qué hizo con Satanás? Lo expulsó aquí a esta tierra junto con sus ángeles. Los demonios de hoy en día son los ángeles caídos. Y Dios le dio potestad sobre este mundo. En la Biblia lo llama el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Por eso tiene autoridad de tentar, pero recuerden, siempre es hasta el límite que Dios le pone. Dios no nos va a dar más de lo que podemos nosotros vencer con la ayuda de nuestro Dios. Y aquí vemos que le muestra, ¿verdad?, los reinos del mundo. Viene a mi mente allá en Colorado, se llama Pikes Peak de los Rocky Mountains. Sube uno hasta arriba y hay un punto ahí arriba donde uno puede ver, ya ve que Colorado está colindando con otros 4 estados. Puede verlos así de lejos, se ve bien bonito, bien hermoso. Y el diablo dijo al Señor Jesús, adórame y te doy todo esto. Tentación, claro. ¿Qué respondió el Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No adorar a ninguna otra cosa, a ningún otro hombre. Miren, cuando los ángeles se aparecieron a diferentes siervos de Dios, ¿verdad? Como a Josué, estas personas querían adorar al ángel, ¿verdad? Y el ángel les dijo, solo a tu Dios adorarás. Los discípulos en una ocasión hicieron un milagro y la gente los quería adorar. Y ellos se rasgaron sus ropas y dijeron, somos hombres como ustedes, adoren a Dios. Entonces el diablo está yendo en contra de lo que la palabra del Señor dice. Pero el Señor Jesús una vez más usa la Biblia para defenderse. Y verdad es que después de cada tentación que vencemos nos sentimos muy bien, agarramos fuerza. Y miren, el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Es la presencia de Dios que viene a nosotros y nos fortalece y nos alienta y nos sirve en nuestro corazón. The third and last temptation Jesus went through, verses 8 and 9.
Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. So why does the devil offer him that? Was it his? Actually, he had been given authority by God over this world. I was explaining how the devil, Satan, the tempter, was the most beautiful angel and was ranking above every other angel, but he was not content with that. He wanted to be above God. So he convinced a third of the angels in heaven to unite with him to rebel against God. And well, there was a war in heaven, but of course, God won. And he cast the devil and his angels down to this earth. And those fallen angels became the demons that now help the devil. And the devil, the Bible calls him the prince of this world. He has the authority, but remember, only up to where God permits him. He cannot go one step further. Remember when he tempted Job, the Lord said, do what you want, just do not touch his soul. Only God has control of his soul. So Job was tempted. He was tested. He lost all his family. They died. He lost all his riches. Only his wife was left with him. And he never sinned against God. Job said, God gave, God took away. Let his name be praised. So Job was tested. And then the devil said, oh, but he has health. Let me touch his health. And the God told him, okay, touch his physical body, but do not touch his soul. Only God has authority over the soul. And that sickness came over him. But Job responded, we receive the good from God. We must also receive the bad. And he kept on serving the Lord. So the devil, has that authority, but one day that authority will be taken from him and he will be cast in the lake of fire along with all his demons and along all those people that throughout the ages never accepted Jesus Christ as their personal Savior, and they will be cast in that lake of fire where their souls will live forever, suffering forever, while we that accepted the Lord will have our glorified body and will be with the Lord praising and worshiping and living with him for all eternity. Is that worth it? Yes, it is. Will we fail? We will. Will the Lord abandon us? No, he won't. He'll be there. And as long the moment that we ask him to forgive us when we fail, he'll be there, to receive us. But remember, he will also be there before the tribulation or before the temptation, before the trial, so he can give us strength. But sometimes we don't confide in the Lord and we fail, but the Lord is there with us. He will not abandon us. Amen. Worship the Lord your God and serve him only. That was a response from Jesus Christ to the devil. We should not worship graven images, idols. We should not worship Mary, the mother of Jesus. The devil is tricky because in religions they call her Mary, the mother of God. So they put her above God so that they can ask her to interpret or to intercede, to ask God's help. But she is not the mother of God. She was the earthly mother of Jesus. But when Jesus died on that cross, her job was over. She's just like every one of us. She was never above. She was blessed, privileged to be the mother of Jesus physically, but up to there was her authority. Right now, she's in heaven, resting in the presence of the Lord with all the other ones that have died in Jesus Christ. And none of them, Peter, Paul, James, nobody has authority, just Jesus Christ. There was only one mediator between God and man, and that is in 2 Timothy, and that is Jesus Christ. So he is there for us no matter what. Verse 11 says, then the devil left him, and angels came and attended him. How beautiful. We might not see an angel come. We know angels exist.
And many times we don't even know when we have contact with an angel. You know, they're one of their missions is to protect us. The angel of the Lord is watching those that fear and serve God. And I remember one experience. We were in my mother-in-law's house in San Antonio, and my mother-in-law, she was just so sweet, and she'd give my wife and I her bedroom, and we didn't want to. We should say, no, you're a pastor, and I want to give you your privacy. And she always gave us, and she'd sleep with in Tia Kina's room, you know, my sister-in-law, but she gave us that room. And one time we were asleep, and it was cold at that time. But one day, you know, we suddenly woke up, my wife and I. We suddenly woke up, and as we woke, I saw the curtains that the heater had heated up and had caused the curtains to start on fire. And they were already the flames up. But I don't know what it was, but I know it was the angel of the Lord protecting us. And I grabbed that curtain and smothered it, and we were freed and protected. The Lord is glorious. The Lord is with us. The angels are with us. But overall, the Holy Spirit and Jesus Christ through the Holy Spirit is with us, and He serves us. Just like Jesus was comforted, we are also comforted in the presence of the Lord. Conclusión. No sé si se les hizo cortito o largo, pero aquí va la conclusión. Es más larga. Okay. ¿Cómo se defendió el Señor Jesús? Es como un resumen de lo que hablamos. Jesús nos dio el ejemplo para poder defendernos. Debemos hacer, entre muchas, pero más importante de las demás, 3 cosas. Y ya las mencionamos, pero recordando. 1, leer la Biblia. Me acuerdo antes de ser salvo, pues yo crecí en la iglesia y nos ponían a leer la Biblia. Una vez leí toda la Biblia con los hermanos en el programa de 3 capítulos por día, y en un año uno oraba o leía toda la Biblia. Pero para mí era nomás un libro. Y pues aburrido, ¿verdad? O sea, no me llamaba la atención. Sí me aprendí las historias de la Biblia, las sanidades del Señor Jesús, las parábolas, los libros del Antiguo Testamento, las historias, Elías, los profetas, como Eliseo hizo lo doble de milagros que Elías hizo. Y pues todo eso sabía, pero era nomás un estudio. Recuerdo una ilustración. Una mujer estaba leyendo un libro y se le hizo bien aburrido, y yo creo un capítulo leyó y lo alzó. No le llamó la atención. Un día la invitaron a una fiesta. En la fiesta conoció a un hombre, y pues el hombre, ya platicando con ella, le dijo: oye, ¿no has leído este libro tal y tal? Y dijo ella: no. Y en su mente pensó: ay, fue muy aburrido, pero no lo mencionó. Y luego ese hombre dijo: yo escribí ese libro. Y la muchacha: oh, qué bueno que no dije que era bien aburrido. Y se quedó así, ¿verdad? Y cuando llegó a la casa sacó el libro y lo empezó a leer. Y no lo podía poner para abajo. Esa noche leyó todo el libro. ¿Qué fue la diferencia? Había conocido al autor de ese libro. Para mí era un libro de historia, pero la noche que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, conocí el autor de las Escrituras, y ahora leerla trae gozo, trae felicidad, llena mi alma. Muchas veces estamos leyendo y no podemos dejar de derramar nuestras lágrimas porque ya conocimos el autor. ¿Usted ha conocido el autor? Y si no, hoy, dijo Pablo, es el día de salvación. Muy bien, leer la Biblia. Pero miren, también debemos de aprender versículos de la Biblia. A nosotros nos ponían a competir, a ver quién cada semana reportaba que había leído más capítulos de la Biblia. Pero
En ese tiempo, no siendo salvos, yo escogía los salmos más chiquitos. Y los leía una o dos, tres veces, y ya son 3 capítulos. Y a veces llegábamos a la iglesia y ya con los jóvenes reportaba, yo tengo 20 capítulos, y el otro 1 o 2, pero no sabían mi trampa, ¿verdad? No es importante la cantidad. Es mejor leer un versículo en la mañana antes de salir en el día. Un versículo. Aún el versículo, aunque no es completo, pero muchas veces decimos Dios es amor, como un texto. Es parte. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios, porque Dios es amor, es todo el versículo. Entonces, ¿verdad? Leyendo esos versículos, reteniéndolos en nuestra mente. Le decíamos a nuestra profesora, porque ella nos ponía a aprender 3 versículos por semana durante el tiempo del seminario. Y le decíamos a la hermana, pero ya se me olvidaron aquellos y yo no me acuerdo. Y decía, no, ahí están en su mente y su corazón. Y cuando Dios les indique, o cuando usted tiene necesidad, el Espíritu Santo traerá a su memoria aquello que es necesario. Quizá no podemos citar todo completo, pero a lo menos sabemos qué dice ese versículo y es ayuda para nosotros o ayuda para testificar a otros. Así es que la Biblia es muy importante y a la vez, ¿verdad? Aprender lo que podamos, ¿verdad? Para que sea nuestra ayuda. Número 2, orar. Orar cuando nos despertamos, hincarnos antes de empezar el día. Gracias porque me cuidaste en la noche. Te pido que tú me ayudes durante este día. Úsame, dame gracia para hablar con alguien. Ayuda en mi trabajo, dame la mente limpia para poder concentrar y cumplir mis tareas. Lo que usted tenga, ¿verdad? Pero glorifique el nombre del Señor. Ore antes de salir. Ore al comer. Si usted come 3 veces o 4 o 5, ¿verdad? Oremos. Yo me acuerdo, le ofrecíamos a mi abuelita una soda. Y gracias, mijito. Y antes de tomarse la soda, oraba. Aún por una soda, y nosotros, no, hombre, la habremos visto, ¿verdad? Pero era una mujer de mucha oración. Orar en nuestra comida. Le damos gracias porque Él ha proveído los alimentos. Le pedimos que sean santificados, que no nos hagan daño, que imparta a aquellos que no tienen, los que viven por fe, que predican su palabra, ¿verdad? Incluimos eso, pero también podemos incluir, Señor, ayúdame a vencer las tentaciones. Dice la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos: libra o no me metas en tentación. Entonces podemos orar al Señor que nos ayude a vencer. Durante el día, orar. A veces no podemos cerrar los ojos. No cierre los ojos si está orando y manejando. Es como no textear y manejar. ¿Cuántos textean y manejan? Confesión, ya Dios lo perdonó. Cuidado, ¿verdad? La oración también, ¿verdad? Puede ser sentado, manejando y allá en lo profundo del corazón. Yo si me dan un taco y voy manejando y comiendo, que tampoco debo, pero lo hago, ¿verdad? Nomás digo, Señor, bendice estos alimentos, ¿verdad? Y pues mi oración sencilla, pero efectiva. Orar en ese momento, líbrame, Señor. Orar en su hogar. Fines de semana casi nadie trabaja, algunos sí, ¿verdad? Pero muchos están en casa. Hay tiempo para meterse a su recámara y dice la Biblia, el que ora en secreto públicamente será recompensado, o sea, recibirás la respuesta. Tomar tiempo, ¿verdad? Apartarse. Había un estudiante que nos estaba ayudando en la oficina general allá en Brownsville. Y pues una vez Brandon estaba más chico y pues vino y me dijo, estaba conmigo y mi esposa ahí en la oficina y Brandon vino y dijo, el estudiante está hablando, no, está orando. Se metía al baño a orar, pero en voz alta, ¿verdad? Y pues quizá no vamos a hacer así, pero la oración en el corazón,
llega a la presencia del Señor. Entonces, lograr oportunidades para orar, para leer la Biblia. Sin esto no podemos vencer. Estamos débiles, entonces tenemos que trabajar en eso. Leer la Biblia más y oración más. Y lo otra, resistir. Tenemos que hacer nuestra parte. Resistir, es como dijo hermana Janessa al principio, hacer nuestra parte, sí, resistir al enemigo. Vamos a decir, ¿verdad? Que si sabemos nuestra debilidad es esto, no ponernos cerca de aquello, ¿verdad? Si es como dijimos el chisme, no juntarnos con las chismosas o los chismosos, ¿verdad? O si ellos están hablando mal de una persona, ¿saben cómo los puede callar? Diga algo bueno de esa persona. Y se calla. Va a decir, no, esta es amiga de ella, ¿verdad? El diablo es astuto y quiere destruirnos. Ataca a la iglesia. Así es que no ponernos en esas situaciones, ¿verdad? Siempre procurar alejarnos. Eso es resistir. Dice la Biblia allá en Santiago, resistir al enemigo y él os huirá de vosotros. Entonces, esa es una parte. ¿Cómo podemos resistir también? Podemos nosotros en ese momento de la tentación, la prueba, recordar aquellos versículos y guardarlos y recitarlos en nuestra mente, o a lo menos pensar en esos versículos, pensar en la palabra del Señor. O si quiere cantar un corito, ¿verdad que muchos tenemos coritos favoritos? Cantar ese coro, o sea, ocupar la mente en cosas de Dios, en cosas buenas, para vencer y resistir al enemigo. Y Dios en su compasión y misericordia nos dará las fuerzas para vencer. Y vuelvo a repetir, todos somos tentados, todos pasamos por pruebas, pero tenemos la promesa de Dios que Él nos manda más de lo que podemos nosotros vencer con su ayuda. Entonces no nos deja solos. Y dice Juan, 1 de Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Nacido de Dios quiere decir que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y vamos a vencer al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así es que si usted a veces dice, ay hermano, mi fe es muy poca, pero tiene fe. Y si tiene fe del tamaño de un grano de mostaza, puede decir a esta montaña, lánzate al mar, y obedece. O sea, Jesús poniendo ejemplo que nuestra fe, aunque esté pequeña, pero por Dios será multiplicada y Él escuchará aquella necesidad, aquella petición y nos dará el triunfo y la victoria. So in these temptations that Jesus went through, which were how many? 3. How did He defend Himself? Repeating what we talked about. Jesus gave us the example that we need to defend ourselves. We should do these 3 things. Number 1, read the Bible. Memorize verses from the Word of God. And when the tempter comes to us, we will have how to defend ourselves. Our gun will be fully loaded, and we can overcome with God's help. Read the Bible. Number 2, pray. Prayer must be an important part of our lives. Pray when we wake up in the morning. Place our lives in God's hands. Tell Him that you're glad that He helped you through the night. You were able to wake up. And you ask Him that during the day, He leads you away from temptation. He protect you, help you in your studies, in your work, in your school, your job, whatever. And place yourself in God's hands and ask Him, free me from temptations. And if a temptation comes, help me overcome it. So prayer,
During the day, when we can, pray in our minds, pray at home, pray before we go to bed, pray for our meals, and every time that we pray, we can ask the Lord, give me the strength to overcome this temptation, this trial that I'm going through. And number 3, resist. When we are tempted, recite the verses that you learned, sing a song. In other words, fill your heart and your mind with good thoughts, with thoughts of God, and that will help you overcome. If possible, kneel down. God will give us the strength to overcome. And above all else, remember that Jesus understands what we are going through, and He will give us the strength to overcome. And in closing, 1 John 5:4, for everyone born of God, everyone that is saved, everyone that is born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So place your faith and your confidence, not in yourself, we can't do it, but place it in God. Puestos de pie, hermanos, puestos de pie. Y así los invito, traiga su necesidad aquí a las plantas de Cristo Jesús. Los invito, todos necesitamos la fuerza y la gracia de Dios. A veces luchamos con la familia, luchamos en el trabajo, luchamos con nosotros mismos, pero Dios ha prometido ayudarnos, confortar, consolarnos y darnos aquella fuerza que necesitamos para vencer, para triunfar en aquellas necesidades que tenemos. Si gusta, aquí está el altar.